Finalmente no se tomó, no se aprobó el crédito que habían solicitado ya hace un par de meses, que tuvo bastantes debates y que no se pusieron de acuerdo. Sí, lastimosamente no pudimos. Nosotros hemos dado el debate, hemos dado mucho tiempo de discusión, donde nosotros hemos planteado alternativas y donde recién la única alternativa que hemos visto de parte de la oposición era el día antes de la sesión, en una propuesta que tampoco servía para resolver los problemas de fondo, porque nosotros necesitábamos financiamiento para distintas obras, como habíamos enumerado en el proyecto, y lastimosamente no hemos conseguido ese financiamiento. Eh, Algo que nosotros hemos llegado a la conclusión es que de buena parte de la oposición nunca hubo una vocación real de que podamos llegar a un consenso, independientemente del tiempo que nosotros discutimos, porque nosotros hemos planteado muchas modificaciones y muchas opciones que nunca fueron contempladas y que de hecho lo primero que hubo fue un rechazo y después vieron otras condiciones y demás. Entonces, lastimosamente, nos quitaron herramientas para resolver los problemas que nosotros tenemos en la provincia, que nosotros queríamos resolver muchos problemas de fondo en materia energética para que nosotros no estemos discutiendo esto en 2, en 4, en 6 años nuevamente, para que tengamos una provincia con generación de energía, donde no tengamos que estar pagando gasoil y alquiler de equipo constantemente, que de hecho para mí, digo, es algo muy llamativo. ¿Por qué nunca hicieron las obras y por qué siempre se dedicaron a alquilar generadores? Capaz había alguien que le servía, que le parecía un buen plan. Eh, y en este contexto, la verdad es que es un dolor muy grande porque no había legislador en la Cámara de Diputados que no sepa que el rechazar el proyecto era quitarnos herramientas para no solamente resolver los problemas ahora, en el mediano y largo plazo, sino que también sabían que para pagar los problemas energéticos y para contratar los servicios, vamos a tener que sacar dinero de otros lados. Que probablemente uno tenga que sacar dinero de la salud, que probablemente uno tenga que sacar de un montón de lugares que necesitan financiamiento, que necesitan recursos y que los fondos de la provincia no son muchos. Entonces, y no había legislador en la Cámara de Diputados que no sepa la afectación que iba a tener presupuestaria a otras áreas y que de igual forma se decidió no darnos esa herramienta para poder afrontar este problema y también no había legislador que no sepa que su voto negativo iba a significar poner a la provincia en un lugar muy complicado, porque nosotros, Pedro, y de hecho lo hemos hablado acá en tu programa, pero nos llenamos la boca hablando del RIGI, de comercio, de industria, de un montón de cosas, pero nosotros no podemos tener nada de eso, no podemos pero avanzar en absolutamente nada si nosotros primero no podemos tener el servicio mínimo energético para llevar adelante cualquier actividad. Ahora, este, me da la sensación, por la información que tenía, que el miércoles estaban más cerca de haber conseguido los 22 que el lunes. Sí, yo creo lo mismo. Nosotros teníamos el miércoles, la verdad, entendíamos que estábamos un poco más cerca de lo que terminó la votación del lunes. Entendíamos que había más gente dispuesta y que la gente que no estaba dispuesta, pero de nuevo, yo lo que te decía, es a nosotros hubo gente que constantemente nos cambió la bocha, había gente que constantemente nos iba corriendo la línea, ¿no? De fondo. Entonces, cada vez que nosotros, el miércoles parecía que nosotros teníamos un acuerdo y que podíamos estar ahí y que estuvimos más días discutiendo donde nosotros fuimos concediendo más a lo que se planteaba del otro lado Sí. y al final terminamos más lejos. Entonces nosotros creemos que había muchos legisladores, que yo valoro la vocación de diálogo y que efectivamente yo puedo decir que buscaron aportar, sea como el diputado Bergia, las diputadas del SER, el diputado Encheruc, pero después había muchos que me parece que hacían una puesta en escena y que todo el tiempo te iban corriendo la cancha y que vos cada vez que vos podías plantear que efectivamente vos accedías a los planteos que te hacían, de nuevo habían más, y más y más, y nunca había una vocación, me parece, de poder consensuar relativamente. Por eso te digo, creo que tenés razón en lo de que efectivamente el miércoles estuvimos más cerca de sacarlo que el lunes. Sí, eso me parecía por lo menos en el desglose que se hacía de cada uno de los diputados, de la posición de cada uno, tuvieron a un diputado, desde la información que yo tenía, estaban en 21, según lo que a mí me decían. Ahora,
era correrle demasiado el arco ya volver a el proyecto a comisión o tenerlo en cartera? Y es lo que pasó. El proyecto fue cuando uno vota en contra, normalmente vuelve a la comisión, salvo que uno pida que es archivo o que ya no puede ser presentado por un año, no puede ser tratado por un año. Pero sí volvió a la comisión el proyecto, lamentablemente. Nosotros entendemos que estábamos muy cerca de tener un consenso. Bueno, me había olvidado del diputado Ayala, que efectivamente votó a favor. Realmente yo creo que había mucha vocación para poder sacarlo y nosotros hemos hecho muchas concesiones a los planteos que se nos ha hecho de una parte de la oposición. Y había una parte que estaba dispuesta a tener responsabilidad y otra que hacía una puesta en escena. Yo creo que fue muy claro cómo habían algunos que hacían una puesta en escena y que de golpe se olvidaron de cómo funcionaban el sistema energético, de golpe se olvidaron de cómo funcionaban los créditos multilaterales, de golpe no sabían nada y venían a hacer planteos que no tenían pies ni cabeza y habían otros que efectivamente decían, bueno, hay cosas que a mí me preocupan y creo que si vos ponés la coma acá, vos cambiás esto, nosotros creemos que sí, efectivamente, y con los cuales nosotros tuvimos un diálogo y hemos llegado con muchos de ellos a un acuerdo y lamentablemente lo poquito que vos decías que nos faltaba para aprobar, todo el tiempo nos iban corriendo la línea de fondo. Por lo cual, que para nosotros era un planteo muchas veces más de dilatar la discusión que de darnos las herramientas para resolverla. El gobierno indudablemente tenía un plan B porque de lo contrario no hubiera llamado a licitación, ¿no? Sin duda, nosotros ya en muchos momentos de la discusión y de que nosotros estábamos buscando el consenso, nos dábamos cuenta de que estaba la posibilidad de que había algunos que nos digan que querían que salga, pero que no querían que salga. O que decían que querían darnos las herramientas, pero capaz no la querían dar. Y entonces, en ese marco, nosotros entendemos que puede haber mucha malintención de la oposición, pero también nos tenemos que dedicar también a gobernar. Es para lo que nos eligieron. Entonces, nosotros creíamos que el camino más lógico, más óptimo, que tenía más sentido era el de tener la emergencia y el crédito para hacer las obras y poder avanzar con los servicios de manera inmediata, pero eh, si no se da eso, nosotros tenemos que buscar resolver el problema de la forma que sea, con las herramientas que tenemos. Entonces, bueno, esto igual hay una cuestión de nosotros podemos ir a un plan B, el plan B no era el plan A por cuestiones Sí, sí. lógicas, que nos va a demandar a nosotros sacar recursos de otras áreas del gobierno, del Estado, de otros problemas, ¿no? Porque digo, al final del día uno dedica el presupuesto del Estado a atender problemas y, y vamos a tener que sacar dinero de otros problemas que también son urgentes para asegurar el abastecimiento energético. Entonces, eso es una bronca que yo tengo. La verdad es que a mí yo me fui con una sensación muy fea de la sesión ese día que terminó muy tarde, porque sabían muy bien todos los que estaban sentados ahí, ellos sabían muy bien de que no darnos el dinero significaba que capaz vas a tener que dejar de comprar un medicamento, que capaz vas a dejar de tener que hacer un servicio, que capaz vas a tener que dejar de atender alguna necesidad para que nosotros pongamos el dinero ahí. Yo, eso es algo que la verdad que me fui con una sensación muy fea porque también entiendo que hubieron legisladores que tenían esa vocación y que nosotros entendemos que de que hay muchos con un razonamiento muy mezquino que entienden de que si a nuestro gobierno le va mal, ellos pueden volver al gobierno. Y que no funciona así porque después, detrás de que a nosotros ponerle nos vaya mal, está gente que puede tener un mal servicio de salud, gente que Claro. puede tener rutas en mal estado, gente que puede tener problemas que no se resuelvan, que nosotros capaz podríamos haber resuelto si teníamos las herramientas. Así que nosotros avanzamos con otras posibilidades de cómo es la licitación, que la licitación, el problema es que nos deja en fecha muy próxima ya los problemas que vamos a estar teniendo energéticos y de nuevo nos quitaron la posibilidad de tener un financiamiento para no tener que sacar de otras áreas ese dinero. Bien. Yo tengo una duda. Yo tenía entendido que el proyecto del Ejecutivo era emergencia hídrica y eléctrica más los 150 millones de dólares. ¿Eso era Sí, así? sí, es todo en uno. ¿Y por qué no aprobaron la emergencia hídrica y energética? Nosotros en algún momento planteamos, la verdad que nosotros necesitábamos los dos y entendíamos que el crédito lo íbamos a tener con la emergencia también. Muchas veces
uno establece ciertas estrategias porque entiende que puede ser más fácil Sí, sí. sacar a veces dos cosas en una discusión, porque la verdad que la discusión legislativa es desgastante y Te pregunto porque tengo entendido que las emergencias no necesitaban los 2/3. no, la emergencia no solamente. Mayoría simple. Exacto. Nosotros entendíamos que teníamos que, por una cuestión también de economía legislativa, teníamos que llevarlo dentro de un solo proyecto y que abordar las cosas, las dos cosas en una, porque eran la verdad un solo tema, independientemente que nosotros podíamos desdoblarlo. Muchas discusiones se llevan así. Nosotros cuando Sí, aprobamos, por ejemplo, la eliminación de retenciones para ingresos brutos, lo sacamos también con la adhesión al blanqueo, porque por ahí sabemos que muchas veces se traban las cosas, es muy complicado a veces conseguir los consensos para poner en el temario dos temas, entonces se ponen distintas cosas en uno, no distintas cosas, sino cosas que tienen mismo sentido claro. en un solo proyecto de ley para poder tener mayor facilidad. Así que fue por ese sentido que nosotros elegimos poner las dos cosas que respondían a un solo problema en un mismo proyecto. Te consulto porque varias personas, varios políticos, dirigentes que vinieron aquí me lo plantearon y quería saber si está en la posibilidad de hacerlo o no. ¿La emergencia alimentaria no la van a tratar? Nosotros entendemos, la emergencia alimentaria lo que responde normalmente es a poder dar mejores plazos administrativos o facilidades de compra al Ministerio de Desarrollo Humano. En este caso, digamos, o la Sí, jurisdicción que lo sí. haga. Nosotros hay un proyecto que está en la Cámara de Diputados que ha sido presentado por la oposición, que yo genuinamente creo que es malo. Es un mal proyecto porque también se meten sistemas de controles de precios, todo cosas que están probadas que no han funcionado para poder mejorar la accesibilidad a los alimentos y demás. Por lo cual, la verdad que a mí me pareció un mal proyecto, me parece un mal proyecto, que tiene también informes negativos, porque si vos decís la emergencia alimentaria es una cuestión administrativa que le permitiría al Ministerio de Desarrollo Humano hacer contrataciones directas y mejorar procedimientos administrativos o hacerlo más ágiles para la adquisición de alimentos. Eso es una cosa. El problema es que el proyecto que está ingresando a la Cámara de Diputados tiene un montón de otras cuestiones que sí está demostrado que no funcionan y que parece más una cuestión de autobombo ideológico que sí dar mejores procedimientos administrativos para resolver los problemas alimenticios. Tengo entendido que hay varios, no hay uno solo. De este año me parece que hay uno solo, que es el de la diputada, la ex ministra de Desarrollo Social de Capitanich, la diputada Cabana. Creo que es el único Porque el ese. otro día estuvo Carlos Martínez acá, me dice, yo presenté un proyecto hace 7 años y todos los años lo voy actualizando, y que me dijo que incluso había pedido audiencia con el gobernador por este tema. Bueno, sí, hay algunos proyectos sí que están desde antes, claro, sí, sí, hay algunos proyectos que están desde antes. Ahora, digamos, en este año de legislativo, desde el año pasado, Sí, está este otro. Muchas veces hubieron emergencias alimentarias. Nosotros hoy tenemos un procedimiento de adquisición de alimentos de parte del ministerio que está bastante encaminado para asistir a la crisis alimentaria que nosotros tenemos, eh, que capaz podría servir una emergencia alimentaria sola. eh, no es no es un problema, de hecho sería una sí. herramienta. El problema sí es cuando uno ya empieza con una cuestión de autobombo ideológico dentro de eso, porque creaba hay un proyecto que es el que recién nombraba, que tiene una comisión donde están todos los municipios, donde hay 20 y pico de miembros más, digamos, es bastante engorroso el proyecto, ¿no? Poco práctico me parece, ¿no? Por lo cual va en contra de la naturaleza de la propia emergencia, que es dar practicidad, si se quiere, Sí, dar sí, sí, procesos. agilizar, Exacto, exacto. de eso se trata. Iván, en lo que resta del año ya estamos prácticamente en los 2 últimos meses legislativos. ¿Qué le queda en la Cámara proyectos que el gobierno se haya trazado como necesarios legislativamente para actuar en consecuencia en la gestión? Bueno, yo no descarto que nosotros podamos ver alguna cuestión de rediscutir financiamiento para obras de mediano y largo plazo, digo, energéticas, no creo que sea una locura poder pensar eso.
Creo que nosotros tenemos, bueno, varios proyectos. Hay, por ejemplo, un proyecto mío de recupero de gastos para el sistema de salud pública, que yo creo que sería muy conveniente para mejorar el financiamiento, porque supongamos vos tenés OSDE y vos fuiste al hospital, pero el hospital tiene un montón de cuestiones que hacen que no funcione para que el hospital le cobre a OSDE. Entonces Pero nosotros eso lo que... hace mucho que está y se hace. Ese estaba con Roy Nikisch. No, ahora volvió. Vos pensá para diciembre de 2023 la facturación que tenía el hospital a las obras sociales eran 10 millones de pesos. Es lo que facturan dos, tres odontólogos. No funcionaba. Nosotros ahora lo hicimos funcionar, pero está imposibilitado y justamente algo que tratamos en la ley para poder actualizar los nomencladores, los valores. Que hoy, por ejemplo, están una consulta médica, salud pública la cobra 8 pesos, 7 pesos. No tiene Sí, relación sí, con la sí. realidad. Entonces nosotros lo que también es actualizamos varias cuestiones que permitan tener un cobro más efectivo de parte del Ministerio de Salud a las prepagas, obras sociales y demás. Y hay varios proyectos que nosotros entendemos que son necesarios, que creo que vamos también a estar ingresándolos pronto. La verdad es que este tiempo estuvimos muy abocados a la emergencia eléctrica y la única discusión legislativa que había era eso, pero sí creo que ahora también vamos a retomar otras discusiones que dejamos un poco de lado para poder discutir lo eléctrico. ¿Entró el presupuesto? Entró, se presentó y ahora le tenemos que dar ingreso en la próxima sesión. Fue ingresado, igual ya en la Sí. Cámara de Diputados del presupuesto. Nosotros creemos que un presupuesto de equilibrio, de balance, donde nosotros tenemos todavía una recaudación en términos reales por debajo de lo que había previamente, por lo cual a nosotros nos pone en un lugar donde nosotros tenemos que tratar de mantener muchos servicios, de que tenemos que tratar de mantener la atención a los más necesitados, pero donde también es difícil que nosotros podamos hacer algunas mega obras, sino más bien terminar algunas que están, que se abandonó el financiamiento y buscar el financiamiento para tratar de terminarlas. Creemos que un presupuesto de moderación y de equilibrio para el contexto que nosotros estamos viviendo, que es muy difícil y que vemos que por ahí muchos indicadores nacionalmente empeoraron más que en el Chaco, sean de evolución de salarios públicos, paritarias docentes y demás, y que creemos que nosotros hemos hecho un buen trabajo en eso y que entendemos de que es algo que probablemente tengamos que mantener año que viene y después como una política de Estado, ¿no? Y que en un contexto de vacas flacas a nosotros nos obliga a administrar bien los recursos y que de nuevo nosotros tenemos una situación de manta corta con mucho menos recursos que los que habían antes y la verdad es que tenemos que sincerar las discusiones porque los problemas son muchos y a nosotros nos gustaría atender todos los problemas, dar solución a todos, pero también sería demagogo e irresponsable parte nuestra decir que sí a todo sin tener la posibilidad económica de poder resolver todo eso. Así que nosotros también entendemos que hay que dar discusiones incómodas, que tenemos que blanquear estos problemas y que tenemos que ser sinceros en que si bien a nosotros nos gustaría responder a todos los problemas, no es algo posible. Vos me decís, probablemente nos gustaría hacer cientos de kilómetros por año de asfalto, nos gustaría hacer refuncionalización de un montón de hospitales y demás. No es una posibilidad económica hacerlo hoy a gran escala, sino en algunos tramos, algún hospital se refuncionará, refuncionalizará, se hará en algunos tramos capaz de ruta, pero no lo podemos hacer de forma masiva como capaz nos gustaría por esta cuestión y porque internacionalmente hoy el financiamiento está un poco trabado para algún tipo de obras, porque Nación no hace estos grandes despliegues de obra pública que antes hacían, por una cuestión entendible también de equilibrio fiscal. Así que nosotros entendemos que nos tenemos que adaptar a la época y que este presupuesto responde a darle razonabilidad a la provincia del Chaco en un contexto que es cambiante, complejo, donde nosotros vemos un gobierno nacional que es poco convencional a lo que capaz nosotros veníamos viendo mucho tiempo, probablemente por los problemas que tenemos, ¿no? Y que a nosotros nos demanda tratar de traer previsibilidad a la provincia del Chaco. Te consulto porque viniste varias veces y nunca te pregunté cómo estás ubicado vos ideológicamente. ¿De dónde venís? Yo soy liberal, yo hasta he tenido club de lectura,
con liberales. He participado políticamente en mis inicios con Ricardo López Murphy. Sí, Eh, esa imagen tenía. sí, sí, nosotros, bueno, él fue el que me abre la puerta a mí dentro de la política. Yo, si bien cuando estudiaba en Buenos Aires he participado dentro del PRO, la verdad es que también era muy crítico dentro del gobierno 2015-2019 porque habían cosas que yo entendía que había que ser más, ir más a fondo y que me exasperaba un poco la situación de que entendía que había un poco de pasividad o de contemplación con algunos problemas que yo entendía que había que ir a fondo. Y bueno, siempre estuve dentro del espectro liberal, si se quiere. Probablemente yo elegí estar dentro de Juntos por el Cambio siempre y trabajar con el hoy gobernador Esdero, porque entendía que nosotros necesitábamos una coalición amplia y que donde aprendimos muy maduramente a conjugar nuestros valores, gente del radicalismo y gente del justicialismo, y yo como liberal para poder tener una convivencia y una agenda que nos permita que por más que uno crea utópicamente en ciertas cosas, o lejanamente, digo, en forma idearia, que podamos tener un equilibrio y una armonía a la hora de compartir un gobierno. Pues ya que el otro día conversando con un colega me dice, Iván es el más mileísta del gobierno de Esdero. Y ahí yo me digo, pero ¿cómo nunca le pregunté yo cómo? Bueno, también Me- soy muy pragmático yo. Si bien yo tengo, digo, una formación ideológica que le dediqué muchos años, donde yo he estado en un montón de espacios de formación liberal, he sido becado por el Partido Liberal Alemán, por el FDP, digo, pero también tengo un pragmatismo para entender cómo traer ideas razonables a la realidad del Chaco, porque yo me ponga a discutir un montón de cuestiones de la escuela austríaca, ponele, y Sí, demás, sí, no tiene asidero con la realidad o los problemas locales. Entonces, mi liberalismo yo lo tengo muy adaptado a los problemas locales y a la sensibilidad. Esto probablemente me voy muy por las ramas, me pongo, pero no, no, yo no te hay escucho. un libro que a mí me tocó mucho, que es Teoría de los Sentimientos Morales de Adam Smith, y que es un planteo donde se busca desde un liberalismo muy humanitarista, es el mío, de atender a la necesidad y la dignidad de nuestros prójimos. Entonces, yo estoy marcado por eso y por una visión muy institucionalista, que probablemente es lo que haya sido que yo haya siempre elegido por la coalición que construimos con el gobernador Esdero, por encima de otras visiones que capaz a lo institucional le dan menos valor, y yo sí creo fuertemente en las instituciones. O sea que fue muy generoso Leandro Esdero al darte que encabeces la lista, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Yo con Leandro hemos construido en el tiempo una relación política de mucha confianza, porque yo creo que él no solamente fue muy generoso, sino que fue un hombre de palabra, porque él decía que él creía que había que renovar la política y le dio a un pibe de 27, hoy 29 años, para que encabece la lista de diputados que encarnaba los valores que él decía que entendía que es lo que había que Claro. llevar adelante. Entonces, yo creo que es un hombre que ha mostrado que lo que dice lo hace, y que es un hombre generoso, porque nosotros veníamos de ser mucho tiempo oposición y que entendíamos que si nosotros queríamos ganar las elecciones como lo hicimos, teníamos que tener una coalición amplia. Y él tuvo la virtud de poder no solamente tener una coalición amplia, sino un liderazgo para que todos en Claro. nuestras divisiones ideológicas podamos tener nuestro espacio y comodidad y representar a las ideas que nosotros defendemos Claro. dentro de la coalición. Pero, por lo que vos decías del más mileísta, digo, puede o no ser así, no sé, pero yo a lo institucional le doy un valor muy fuerte. Yo entiendo y respeto mucho las instituciones, y que de nuevo es la división y la diferenciación con algunos sectores liberales que sí yo tengo fuertemente marcado. No, lo digo desde el arco No, no, ideológico. sin duda, sin duda. Em, ¿Estás de acuerdo con el veto de Milei al presupuesto universitario? Yo defiendo la universidad pública y creo que sí hay que ser muy responsable, y creo que hay una agenda importante de responsabilidad fiscal. Entonces yo creo que hay que defender la universidad pública y también
defender la universidad pública es defender que haya transparencia y que haya claridad y auditorías. A mí te digo algo que a mí me indignó un montón ayer. Cuando estaba en la marcha en defensa de la universidad pública, yo veía al rector de la UNCAUS, de Sáenz Peña, multiprocesado por diversos actos de corrupción en la administración de la universidad pública, paseándose por canales en Buenos Aires. A mí, que yo creo creo en la universidad pública, me parece una tomada de pelo. Entonces, yo creo que tiene que haber una universidad pública también correctamente auditada, con fondos correctamente rendidos. Hoy no, la universidad pública no rinde fondos. Y Sí, mucho sí, 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 sí. a través de la Auditoría General de la Nación y que de 2015 a 2023 el 89% de los fondos no lo rindieron. No los rindieron. Entonces, técnicamente sí, también el 89% de los fondos de 2015 a hoy no los rindieron. Entonces, a mí es algo que sí me molesta mucho que muchos en las universidades públicas hagan de un aguantadero, porque yo creo que hoy no está en discusión la universidad pública. De hecho, año pasado y en 2020 fueron los mayores ajustes que tuvo la universidad pública. Año pasado con Alberto Fernández y Sergio Massa. Sergio Massa hizo un aumento real, un ajuste real del 15% año pasado. Y ayer estaba en la marcha caminando tranquilo cuando no Pero debería ni poder caminar. fíjate que si vos decís que el año pasado se hizo un ajuste, este año el gobierno está con el presupuesto del 2023. Sí, sí. El presupuesto, el proyecto de presupuesto que mandó a la Cámara es 50% menos para la educación universitaria. ¿Te imaginas? Si estamos con lo del año 23, el 23 hubo 211% de inflación. Seguimos con ese presupuesto con la inflación de este año y a eso le saca el 50% y es prácticamente bajar la cortina de las universidades. Yo creo que hay que defender la universidad pública y que tenga el financiamiento adecuado. También creo que hay que dar estas discusiones porque yo creo que muchos de los que salían ayer no salían a defender la educación pública. Yo creo que muchos de los que ayer salían para que no le toquen los kioscos de ellos. Porque hay mucho de eso en las universidades. Entonces, yo creo que es una buena herramienta. Mi padre, un hombre, y al igual que mi madre, se formaron ambos en la universidad pública, los dos que trabajaban desde los 11 y 12 años cada uno, que los habían abandonado sus padres, pudieron recibirse en sus carreras gracias a la formación pública, digo, y entiendo perfectamente que es una necesidad y forma parte de la identidad nuestra de la Argentina, desde la reforma de 1918, pero también creo que tiene que ser correctamente auditada, y no lo ha sido todos estos años. No está en discusión eso. Yo creo que sí era parte de la discusión que se dio ayer. No, Yo en ayer, yo absoluto. ayer cuando veía el gremio de camioneros, yo no sé si el gremio de camioneros sale a defender la educación pública. Digo, Sí, salió a defender. O digo, sea, el digo, movimiento obrero sale a defender la educación pública. Salió la sociedad argentina, no salió el movimiento de camioneros o las lo otras. hizo, digo, lo hizo. Sí, Y estaba Sergio Massa, que digo, fue el que hizo el ajuste más profundo como ministro de Economía en la educación pública, y estaba ahí. Que no debería ni haber podido caminar si nosotros fuéramos una sociedad donde discutiéramos los problemas seriamente. ¿Cómo puede estar Sergio Massa diciendo que defiende la educación pública o hablando en contra del ajuste de la salud pública, de la educación pública, cuando él hizo un ajuste grandísimo, grandísimo, y no, donde pero fue no más como grande que lo este. que hizo Milei este año? Sin De la embargo, Milei dice que él es el ajustador más Bueno, importante del mundo, de la historia, del digo, planeta, del no, yo, universo. yo te planteo este dato, digo, el ajuste que hizo Sergio Massa sobre la educación pública fue mucho más grande que el que hizo Milei. Entonces, yo lo que digo es que hay que blanquear las discusiones, hay que blanquear los problemas para no ponernos en posiciones de hipocresía como las que vemos tanto en la política, y que yo sí creo que la discusión de muchos no era si educación pública sí o no, sino muchos que no quieren que se revise ni controle los gastos que ellos No, yo tienen. creo que eso no. Yo creo que hay que controlar todo, absolutamente todo. Lo que no se puede hacer es desfinanciar. Yo eh, estuve en la Universidad de Buenos Aires, no me recibí, lo hice en una privada, pero
no puede ser que, por ejemplo, las universidades que tienen a su vez hospitales estén totalmente y absolutamente financiados. Es una cosa inconcebible. Completamente. Pero de nuevo, yo te digo, a mí ayer me ardía la sangre. Me ardía la sangre cuando yo veo, porque yo creo que defender la educación pública es esto que vos decís, también controlar, es que haya correcto Sí, rendimiento de sí, cuenta, sí, es la transparencia sí, sí, y sí. que esté el rector multiprocesado por Pero defraudación. eso es minimizar la masividad de un acto. No, bueno, pero yo hablo de lo local también, Pero, digo. ¿vos viste la masividad del acto? Sin ¿Acá duda, lo viste? sin duda, pero yo lo que estoy Si este planteando. acto se hubiera hecho acá, había el triple de gente que hubo en Corrientes ayer. ¿Eh? Yo estoy planteando que yo estoy de acuerdo con que, y forma parte de nuestra identidad nacional, la educación pública. Lo que sí, a mí y a lo que yo llevo es que tiene que haber un correcto rendimiento de cuentas, un Sí, correcto control, porque yo totalmente. creo que hay muchas universidades que las han usado y que ha sido en perjuicio de los alumnos, de la calidad de educación de los alumnos, que muchas veces lo usen de aguantaderos políticos. Y que es algo que se ha visto acá en Sáenz Peña con la UNCAUS muchas veces, con un gobierno que digo, han tenido algunas, digo, aciertos en todos lados, lógicamente, pero también que un rector, uno con condena y otro multiprocesado, salgan a embanderarse cuando nosotros sabemos qué es lo que pasa en esas universidades. Eso sí es algo que a Pero que mí, la justicia actúe. lógicamente, y nosotros estamos esperando, y en muchos casos tarde pero actuado, que yo Y creo que que tiene que paguen lo actuar que tienen que pagar los que completamente. han administrado mal o deshonestamente o Entonces, fuera de la ley. entonces yo soy un defensor de la educación pública, pero también digo, creo que hay muchos planteos que están partidizados, porque una cosa de politizado y discutir educación pública es algo politizado, pero sí partidizadas, y yo vi mucho partidismo en todo esto y creo que eso sí es algo que no le hace bien a esta discusión. No, Que pero no se nosotros, puede minimizar. que Yo no- te digo sinceramente, a mí me emocionó ver la cantidad de gente. Los testimonios de mucha gente que nunca pasó por la sin duda, universidad. sin duda. Testimonios de muchísima gente que nunca pasó y me dicen, ¿por qué está? Y porque nosotros tenemos hijos y queremos que nuestros Sin hijos... duda y también a muchos, de nuevo, que yo los vi embanderados ayer en la marcha, a mí me hubiera gustado que digan algo también cuando el año pasado Sergio Massa hacía un ajuste brutal del 15% en términos reales sobre la educación pública. Hubiera sido muy bueno que que Sergio Massa, que ayer estaba en la marcha, no hubiera, si él fuese consecuente con su idea, sabemos que no lo es, hubiese hecho las cosas distintas. Que los que año pasado, cuando en el plan Platita de Masa sí ajustaba la educación, a la educación pública universitaria, hubieran dicho algo. Ahí hubieran sido consecuentes con sus ideas muchos. Entonces yo creo que sí tiene que primar la coherencia. Por eso yo digo, yo estoy a favor completamente de que nosotros tengamos educación pública. Sí, eh, Con todos eh, los controles. y que sí que no existan esas hipocresías, que de nuevo, quien ha hecho un ajuste real, grandísimo, sobre la universidad pública, ayer está en la marcha, a mí me parece una vergüenza o una tomada de pelo, y que muchos que ahora están embanderados con la educación pública, yo año pasado no los escuché Vos no decir te vas a nada. acordar porque era muy chico, pero el referente político que diste a conocer hace un rato, del cual vos Sí, sí, estabas al lado, quiso arancelar la sí, sí, lo universidad sé. y duró 15 días en el ministerio. Bueno, y ahora 15 días. año pasado Massa hizo un ajuste brutal sobre la educación universitaria y todos miraron para otro lado. Nadie dijo nada el año No, no, pero pasado. estaban todas abiertas las universidades. Ahora estaban a punto de cerrarse. No creo que Si sea el real. 23 de abril no hubiera habido esa marcha, estaban todos desfinanciados. No creo que hubiera sido así. Yo no creo que hubiera sido así. Y de nuevo te digo, año pasado nadie dijo nada. Entonces yo creo que hay que también blanquear los temas, porque si en el 2020 Alberto Fernández hizo un ajuste del 13% en términos reales, nadie dijo nada. Año pasado Massa lo hizo, nadie lo dijo nada, pero ahora sí todos estamos preocupados. Entonces yo creo que hay que ser No, consecuentes porque es también. muy grande esto. Es Año pasado demasiado. también lo era. Año pasado fue brutal Te y estoy nadie lo hablando dijo. que del presupuesto que está en vigencia hoy, que es el del 2023, le sacan el 50%.
Es una barbaridad. No he visto esa parte A del la presupuesto, estaría muy bien. universidad, a la universidad, no a la educación, Sí, sí. a la universidad. El presupuesto universitario es 50% menor al actual. Y el actual es de 2023. Lo dijo el rector de la Universidad de Buenos Aires, con todas Bueno, las letras. digo, el rector de la Universidad de Buenos Aires anoche estuvo en un debate donde decía que ellos rinden cuentas y quería presentar informes, que no son informes, son lo que ellos tienen que hacerse ahí son auditorías. Y él planteaba también que los informes que ellos presentan sirven como rendición de cuentas y no lo hacen. Por lo cual, lo que diga Emiliano Jacobiti para mí no tiene gran valor. Porque digo, ha demostrado ser muy deshonesto intelectualmente en los planteos que hace regularmente y deshonesto también en esas cuestiones. Yo creo que nosotros necesitamos una universidad pública bien financiada, también digo, La universidad sincerar... pública en la Argentina está manejada por el radicalismo, sabías eso, ¿no? Desde toda la Sí, vida. sí, sí, De, no sé si de, toda, desde digo, no. 1817, Sí, sí, 18. no sé qué facciones tampoco, digo, eso es No, no, algo que no, hay que no, 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 los discutirlo. rectores. Sí, digo, Y yo creo que... Giacobetti. Sí, bueno, él también ha mostrado una cercanía muy grande con sectores eh, que, que han estado completamente en desacuerdo con un montón de cuestiones institucionales que nosotros defendemos. Entonces, digo, yo creo que hay que sincerar las discusiones. Yo estoy a favor que discutamos la educación pública. También creo que nosotros tenemos que buscar algún sistema para que la educación pública no sea subsidio a los más ricos, sino también que pueda dar más oportunidades a los que menos tienen. Nosotros creo que hay muchas cosas que tenemos que discutir para que justamente de la educación pública los que más se beneficien son los que menos tienen y no como pasa hoy que la matrícula, el grueso de la matrícula son del decil más alto. Hay un muy buen estudio justo hoy publicaron vinculado a la matrícula, cómo está compuesta por los deciles económicos la universidad pública. Nosotros no queremos que sea solo un subsidio para los más ricos. Nosotros queremos que sea accesible para los más necesitados. Así es. Entonces yo creo que hay que sincerar muchas discusiones vinculadas a estas problemáticas. Nosotros queremos una universidad donde no pase los ejemplos que yo estaba dando de acá desde lo local, que se cartelice políticamente y que sean centros de formación Totalmente. cívica, ciudadana, profesional. Y creo que también tenemos que darnos un sinceramiento en esas discusiones, en la adaptación al mercado del trabajo local, de la actualidad y los problemas que responden a nuestros problemas, Totalmente. a nuestra, Realidad. a nuestra A nuestra realidad. realidad. Así es. Iván, un gusto verdaderamente conversar contigo, intercambiar. Creo que es muy auspicioso. La audiencia puede enterarse de todo y de las diferentes posiciones. De eso se trata el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Nosotros vamos a seguir trabajando para ser una provincia más libre y próspera nuevamente, como lo supo ser. Muy bien.